Desde los estudios de LTV, el canal de la Tribuna, les presentamos el análisis, las entrevistas, los invitados y las noticias que fueron portada durante la semana en su foro dominical Contraportada, con todos los temas de país que generan polémica y debate junto a los protagonistas. Contraportada, con el destacado periodista Eric Mejía. Comienza ahora. El próximo viernes, el gobierno de la República que lidera el presidente Nasri Juan Afura Sabla cumplirá su primer mes de gobierno, 30 días. Hoy han continuado las juramentaciones de subsecretarios y también de los 18 gobernadores departamentales. Hoy vamos a debatir con distinguidos invitados, expertos en el tema jurídico. Evidentemente, ellos manejan muy bien el tema electoral, el tema de la contratación y compras del Estado, así como el panorama también en materia económica, porque tenemos aquí a un diputado suplente, a un ex consejero del CNE, también tenemos a un ex candidato a diputado, y también tenemos a un catedrático universitario experto en el tema político. A propósito, este fin de semana el presidente del Congreso Nacional, José Tomás Zambrano, ha adelantado que en el marco de estos próximos 15 días, el Congreso Nacional, que él rectora, estará aprobando el presupuesto general de la República correspondiente a este año fiscal 2026. Es de 469 mil millones de lempiras el proyecto, pero esperan una reducción de aproximadamente 415 millones. Ha dicho el secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, que en los 4 años del gobierno anterior los sueldos y salarios se dispararon en un 44%. Eso significó un incremento de 33 mil millones de lempiras. A propósito, el nuevo Procurador General de la República, el abogado Aspra, ha presentado un proyecto de una nueva ley de contratación y compra del Estado. Esta semana se va a desarrollar en Casa de Gobierno el primer Consejo de Ministros. El primer Consejo de Ministros que va a liderar el presidente Nasri Juan Afura, donde básicamente se le piensa dar mayor orden a la nueva ley de reactivación económica y desarrollo humano que después, nos imaginamos, será turnado al Congreso Nacional, y lo que buscan, dicen, es achicar más el Estado, porque está muy panzón el gobierno, dicen. Bueno, ¿cómo van las demandas? Más de 67 alcaldías están demandadas. Pero yo les digo, esto porque hasta hoy se ventila, pero esto ha sido una tradición en los 298 municipios, porque los alcaldes, los que van entrando y los que van saliendo, muchas veces son irresponsables. Y también sus empleados. Los empleados piensan que son empleados del alcalde saliente y el alcalde entrante quiere entrar con su gente. Los empleados son empleados de la municipalidad. Existe una figura muy bonita, el mutuo, que es como el parteaguas entre el despido, anuncia. Muy bien. A propósito, vamos a ir preparando el comentario que hizo en la red social X el ex consejero del CNE, Kelvin Aguirre. Me pareció muy interesante porque entre el día de la elección y la toma de posesión hay aproximadamente 60 días. Y normalmente en ese periodo, el gobierno saliente, independientemente quién sea, porque aquí cometemos un error. Hoy los nacionalistas dicen, el gobierno anterior hizo esto. Y la gente de Xiomara Castro, cuando iba entrando, decía, el gobierno de Juan Orlando hizo. Todos se vuelven desordenados con las finanzas públicas, independientemente del color político. Ha hecho una buena propuesta el ex consejero Kelvin Aguirre. ¿Qué debe de pasar en el marco de esos 60 días? Bueno, vamos a ir colocando ese mensaje de la cuenta X de Kelvin Aguirre porque aquí está. Esto es lo que ha dicho el consejero Kelvin Aguirre y aquí
le voy a pedir una primera premisa al catedrático universitario Olvin Rodríguez, una de las personas más respetadas en el tema laboral. Yo también de estudiante leí un libro acerca del Partido Liberal. Bueno, un liberal progresista. No le gustó a mi amigo Carlos Flores. Un liberal muy progresista. Déjenmelo ahí, por favor, porque aquí lo vamos a leer. Lo vamos a leer. Dice este X del abogado Kelvin Aguirre: Honduras necesita una reforma legal clave para fortalecer la democracia y la responsabilidad institucional, que una vez el CNE Honduras emita la declaratoria de elecciones generales, el gobierno saliente quede sujeto a una veda administrativa. Esto implicaría la prohibición durante ese periodo de 1. Nuevos nombramientos. 2. Remociones. Bueno, despidieron a Esponda, ¿va? En ese marco de ese tiempo. 3. Contratos. 4. Compromisos de pago. Esta medida evitaría abusos de última hora, proteger recursos públicos y garantizaría una transición democrática ordenada y transparente. Bueno, voy a empezar mejor por el autor de este mensaje de Twitter, Kelvin Aguirre. El espíritu de este comentario en la cuenta X, tomando en cuenta de que estamos cumpliendo ya el día viernes 27 de febrero, un mes del gobierno del presidente Narri Juan Azura. Buenas noches, abogado Aguirre. Buenas noches, Eric, y a todos los invitados, amigos, Germán, Flavio y nuestro maestro Olvin Rodríguez. Es un privilegio estar acá el día de hoy, poder compartir con ellos y también informar y orientar al pueblo hondureño y debatir sobre estos temas que consideramos son centrales para fortalecer tanto la democracia como nuestro Estado de Derecho. Bueno, el propósito de mi ex fue hacer una propuesta, y qué bien que tenemos acá un amigo diputado, esperemos que la pueda recoger esa propuesta, porque creemos que es importante. Esa raíz y se justifica de los nombramientos que hicieron a última hora, a último momento, el gobierno actual, cuando se da la declaratoria de elecciones por parte del Consejo Nacional Electoral, y vemos que apresuradamente empezaron a hacer muchos acuerdos de nombramiento, de igual forma contrataciones, compromisos de pago. Entonces ahí el espíritu es, en primer lugar, que la democracia no termina con la elección, ¿no? Ni con la declaratoria. La democracia continúa y se consolida con lo que es la transición, ¿verdad?, de los nuevos gobiernos. Recordemos que el Estado continúa, los gobiernos cambian cada 4 años. Entonces, el espíritu es con esto evitar que se hagan todos estos abusos con una veda administrativa donde se prohíba al gobierno saliente hacer contrataciones, acuerdos, compromisos de pago, por ejemplo, adendas, que puedan comprometer al gobierno que va a entrar, porque están utilizando fondos que son del gobierno que acaba de ser electo, y por lo tanto eso viene a afectar todo lo que es los recursos públicos. Entonces es una reforma para que tengamos una transición responsable, tengamos una transición ordenada, y para evitar los abusos con esta veda administrativa. Yo hice derecho comparado y esto se aplica en otros países, se aplica en México, se aplica en Puerto Rico, y el espíritu también es que si hay una veda de 90 días antes de las elecciones, por ejemplo, con lo que es el silencio electoral, ¿por qué no va a haber una veda administrativa? Vimos, usted que viene de ser alcalde, estimado amigo, vimos cómo unos alcaldes abusaron también, cancelando a un montón de empleados, comprometiendo las arcas de los próximos alcaldes para pagarle las prestaciones a un montón de empleados, y después los estaban recontratando en ese periodo. Entonces, con esta veda administrativa, nosotros garantizaríamos lo que es una transición ordenada, responsable, y se fortalecería la democracia. La consolidaríamos porque, como le digo, la democracia no termina con una declaratoria ni con la elección, sino que también con una transición que es ordenada. Es lamentable que en esta transición, que no hubo, ¿verdad?, en estos últimos gobiernos no ha habido transición. El maestro puede dar fe como antes se tenía una práctica, ¿verdad?, democrática, de que habían comisiones de transiciones donde se recibían a los nuevos gobiernos, se les rendía cuentas,
y no se abusaba de los recursos que tenía que disponer el nuevo gobierno entrante. Entonces, ese es el espíritu, esa es la propuesta, esperemos que la puedan recoger los diputados. Consideramos que es con un espíritu constructivo, con un espíritu para fortalecer la democracia y sobre todo para que tengamos una transición ordenada, transparente y que no hayan más abusos. Bueno, tremendo reto tiene aquí el diputado suplente de la Democracia Cristiana, ex consejero del CNE, Flavio Nájera. Me encantaría que hoy asumiera ese compromiso de elaborar ese proyecto legislativo y lo presentara próximamente en el Congreso, aprovechando la apertura que ha demostrado el actual presidente del Congreso, José Tomás Zambrano. Veda administrativa, dice Kelvin Aguirre, ex consejero del CNE, partiendo de lo desordenado que han sido los gobiernos anteriores. Buenas noches, abogado Olvin Rodríguez, experto en el tema laboral, en el tema político. Digamos nosotros acá, el papá de todos los que estamos acá en el tema jurídico. Buenas noches. Es un placer compartir por casualidad, directos amigos ligados en el pasado a relaciones no solamente de estudio, sino que también de amistad. Mire, la verdad es que el sistema político en Honduras ya anunciado por un gran investigador judío israelí, profesor de la Universidad de Jerusalén, que se ha ocupado de temas internacionales y de gran influencia en la actualidad. Este señor dice que tiene un libro que se llama de lobos a humanos, algo así, y presagia que Honduras va por el camino de Haití. Dice que dentro de 50 años Honduras va a convertirse en un estado fallido. A 2050, solo nos quedan 24 años. Claro. Entonces, imagínense un hombre de esa estatura ocuparse de Honduras. Y los hondureños no nos estamos ocupando del país. Estamos más bien viviendo hondureños de todos los partidos en un proceso de destrucción. O sea, unos más, otros menos, pero nos hemos convertido en pirómanos. Meterle fuego para que la casa se queme. Y la casa se está quemando. Y no vemos atisbos de que los sectores sociales, políticos, empresariales se preocupen por esto. Están en sus pleitos del poder. Este tema, por ejemplo, es un tema de poder, pero del poder para satisfacer mezquinos intereses. Porque el poder puede también ser utilizado como en el pasado. Por ejemplo, los presidentes del Congreso generalmente se cuidaron o se han cuidado y han hecho cosas de alguna trascendencia. O sea, ningún presidente del Congreso ha estado empecinado en hacerse una mala imagen. Y el señor Tony Zambrano, por lo que yo lo conozco de la Facultad de Derecho, es un hombre inteligente. Y me imagino que él debe estar preocupado por las presiones y de repente él ya no quiere ser pirómano, sino que quiere ser bombero, que necesita que la sociedad le ayude a que la casa no se siga incendiando, no se siga destruyendo. Fíjese que, para sí históricamente, a cada presidente del Congreso se le ha recordado por una o dos o tres cosas buenas, ¿verdad? Por ejemplo, a Abu Girón, que fue el primer presidente en la era constitucional, ¿verdad? Se le recuerda por haber parado a Suazo Córdoba queriendo dar prácticamente un autogolpe, ¿verdad? A Carlos Montoya, que fue el siguiente, se le recuerda por haber hecho muchas cosas, pero dentro de ellos una reforma al Código del Trabajo
¿qué benefició a los trabajadores al haber roto el tope de los que establece el artículo 140 del auxilio de cesantía, ¿va? Que antes era de 8 años y Carlos Montoya lo lleva a 15. Luego el otro que destacó fue Carlos Flores, ¿va? O sea, Carlos Flores probablemente como presidente del Congreso es el que mayor obras de trascendencia hizo, social, me refiero a lo social, ¿va? También reformó el Código del Trabajo, pero para mejorar. Y aprobó el séptimo día y del 13º mes en concepto de aguinaldo. Y aprobó el pasar lo que había hecho Carlos Montoya. Él amplió el periodo de los salarios dejados de percibir del auxilio de cesantía. Aprobó el Código de la Niñez y de la Adolescencia, que mucha gente, del cual pues yo le di una manita allí, ¿va? Porque me llamó el ingeniero Carlos Flores, espero que esté viendo este programa, me llamó un día y me dice, venga. Entonces nos reunimos y me dice, quiero tu acompañamiento. Y hablamos de varias cosas. Y entre ellas me dijo, quiero que me ayude a sacar un nuevo código de la niñez. Bueno, no existía un código de la niñez y de la adolescencia. Y asumimos la invitación de él con placer, porque era para ayudar a la niñez, ¿verdad? Y justamente en la fecha convenida le entregamos el proyecto y él lo presentó al pleno del Congreso, ¿verdad? Y así tenemos un código de la niñez y de la adolescencia. Entonces, pero aprobó el estatuto del docente de los docentes. Pepe Lobo, por ejemplo, también yo lo acompañé en eso, lo sabe, que lo acompañamos con la nueva ley orgánica de la universidad, ¿verdad? Me tocó presentar ese proyecto y trabajarlo. Al final fue un proyecto lindo porque lo aprobamos por unanimidad. El 17 de diciembre, a las 4 de la mañana que terminamos de discutir, todos los diputados nos paramos, yo era diputado también, y nos paramos y nos aplaudirnos, abrazarnos mutuamente, porque creíamos haber hecho algo en beneficio de Honduras. O sea, esas historias deberían repetirse. Como cuando buscamos el interés nacional, el bien común, los hondureños nos podemos unir. Entonces, en este caso, a mí me parece que el presidente del Congreso, señor Tomás Zambrano, tiene una gran oportunidad para reivindicar a un partido que se ha desprestigiado mucho históricamente, no obstante que ha hecho cosas buenas también en el país. Hay un libro que se llama El Partido Nacional y las Conquistas Laborales, se me olvidó traerlo. Entonces, tienen la oportunidad para rectificar, para dar otra imagen, y también tienen la oportunidad los otros partidos, ¿verdad? Ok, nos quedamos ahí porque le doy la palabra ahora al diputado suplente Flavio Nájera, ex consejero también del CNE. Curiosamente, miren, los tres fueron parte de ese CNE del 2021. Bueno, prácticamente la Democracia Cristiana es como partido primo del Partido Nacional, ¿verdad? Por esa visión conservadora. Este Congreso tiene que reivindicarse, dice el catedrático universitario Olvin Rodríguez, también fue diputado del Partido Liberal, me imagino. Sí, ¿verdad? Bueno. En la época de Pepe Lobo. De Pepe Lobo. Yo quisiera que hubieran más diputados así, mire, con esa capacidad de presentar ese tipo de legislación.
históricamente han llegado algunos. Yo siempre recuerdo esa histórica propuesta del día de la baleada. Eso no ayuda en nada. Diputado Flavio Nájera, partiendo, y vamos a ver si podemos colocar nuevamente este mensaje, porque sí me llamó poderosamente la atención. Yo en la primera sesión de diciembre ya tenía al alcalde electo invitado. A nosotros dejamos de salida. Coloquémoslo porque el diputado Flavio Nájera, ex consejero, también nos va a dar su punto de vista sobre lo publicado por el abogado, su ex compañero Kelvin Aguirre, y lo que ha planteado también el catedrático universitario Olvin Rodríguez, experto en el tema laboral y también en el tema político. Es Germán, Kelvin, don Olvin. Muy de acuerdo con el tuit del compañero Kelvin Aguirre, porque en esencia lo que está buscando es generar un orden al sistema administrativo del Estado. Y no podemos nosotros querer construir un Estado o un país distinto si no nos comenzamos a ordenar. Va muy de la mano ese tuit con el orden. Además de ese tuit, yo le agregaría a Kelvin también que tenemos que reorganizar presupuestariamente las instituciones del Estado. No puede ser que instituciones, más del 90% de su presupuesto, sea en sueldos y salarios o en contratación de personal. Entonces, ¿qué porcentaje le queda a una institución para poder ser operativo y cumplir con las funciones que debe cumplir una institución? Muy difícil, muy poco. De esos 469 mil millones, si nos vamos a rajatabla, y es el 85% en sueldos y salarios, entre sueldos y salarios, pagos de deuda, ¿qué nos queda a nosotros para invertir en educación? Salud. Nada. Entonces todo parte por organizarnos, y cuando vemos todas las demandas que se han escuchado a lo largo de esta semana, laborales, que son alrededor de casi 3.000, unos hablan de 5.000 millones del Estado, y le sumamos también el tema de la energía, cuánto se debe en el tema energético, estamos en un país en números rojos y tenemos que empezar a organizarnos. Entonces, me parece que el tuit del compañero Kelvin es muy oportuno porque busca fortalecer al Estado a través de un ordenamiento de las instituciones. Porque no podemos nosotros tener que hay instituciones han funcionado. Bueno, el caso cuando llegamos al Consejo Nacional Electoral, un ejemplo, eran 115 más o menos o 130 empleados, 165 empleados, y debíamos de mantener esa misma cantidad, pero el tema político fue presionando a que se fue engordando esa institución, que ahora está obligada a hacer un corte transversal para mantenerlo en números o con cantidades de empleados justos y necesarios para poder funcionar y cumplir con las expectativas. ¿Aceptaría la misión, partiendo de la buena amistad que usted ha tenido con el abogado Kelvin Aguirre, de elaborar un proyecto de ley? Incluso el abogado Kelvin Aguirre, hoy catedrático universitario en la Facultad de Derecho, puede hacer muchos aportes. No, para mí sería un gusto y un honor poder ser ese canal, porque al final de cuentas la Democracia Cristiana siempre ha sido un partido que se ha mostrado o ha propuesto cosas distintas. Vamos a hacer un poquito de memoria. Aquí nos puede decir don Olvin. Y asesor de la Democracia Cristiana. Bueno, por eso lo digo yo. Sí. Cuando la Democracia Cristiana era progresista, mi imagino. Es correcto. No, en ese momento era como sandía. No, ya todavía no había sido. Yo soy profesional del derecho. Sí, correcto. Y ahí me buscan como asesor y yo. ¿Me entiendes? Tiene que prestar sus servicios. Y además lo dice a don Oren. A don Oren. Claro. Ahí salva cualquier. Claro. Ok. La Democracia Cristiana ha aportado mucho al país. Sí. El tema del séptimo día fue una propuesta de Efraín Díaz Arribillaga, de un demócrata cristiano. El aguinaldo fue una propuesta de Efraín Díaz Arribillaga también. Fuimos la opción B en 1985. El primer secretario del FONAC, Orlando Iriarte, de la Democracia Cristiana. Copeco, ¿quién lo fundó? El ingeniero Arturo Corrales. El único plan de país, plan de gobierno, ¿cómo era el plan de nación, visión de país? Exactamente, gracias. Sí. Fue una propuesta de la Democracia Cristiana. Hemos hecho muchos aportes al país. Lastimosamente no existían las redes sociales en ese momento para poder dar a conocerlo. Pero ahora, a través de esta propuesta que está el compañero Kelvin, que me parece muy coherente,
pues podemos retomar esos viejos espacios Claro. que tenía la democracia cristiana, porque al final de cuentas los diputados lo que somos, nosotros somos gestores del pueblo, y buenas ideas como la del compañero Kelvin Aguirre son las que hay que promover para poder construir todos la Honduras que deseamos, porque desde la diferencia es donde podemos construir. Bueno, incluso ahí habría que incorporar algo sobre el presupuesto general de la República, porque la Constitución ya establece que a más tardar al 15 de septiembre el gobierno en funciones deberá de remitir al Congreso Nacional el proyecto de presupuesto. Y no pasó eso, porque Redondo y todos los 128, porque aquí hay una corresponsabilidad de todo. Incluso aquí el abogado nos dirá casi todo lo actuado por ese Congreso prácticamente ilegal, pues. Todo lo actuado por ese Congreso. Bueno, pero ya eso es cosa prácticamente jugada. Nos acompaña el ex consejero Germán Lobo, fue candidato a diputado también con Salvador Narrala. Bueno, partiendo de esta premisa, y vamos a colocar en pantalla ese Twitter del abogado Kelvin Aguirre, porque el de Salvador ya lo vamos a colocar en el siguiente segmento, porque, miren, Salvador está proponiendo hace algunos minutos elecciones separadas de alcaldes, diputados con el tema presidencial. Me parece muy interesante. Pero hay una barbaridad que está proponiendo Salvador. Coloquemos anteriormente el de Salvador, porque Salvador propone un órgano electoral dirigido por internacionales. En ningún país del mundo ocurre esto. Ahí se pierde la soberanía. Ahí se pierde la soberanía. Yo no soy abogado, pero se pierde la soberanía. Y, o sea, es una barbaridad que propone Salvador, que extranjeros lideren el CNE. Yo coincido con el tema de elecciones separadas. Costa Rica ahorita eligió presidente con diputados. Y miren qué interesante, en Costa Rica solo hay un voto en generales para diputados. El orden de los candidatos a diputados se establecen en primarias, en una lista abierta, pero ya esa lista para generales va cerrada. Solo hay un voto. No hay 23 en Francisco Morazán, diríamos. Creo que San José elige 7. Bueno, Germán Lobo estuvo a punto de ser diputado. Ahí estuviera en el Congreso Nacional. Estamos dando guerra. No, ¿verdad? estuviera aportando mucho. Sobre la propuesta de Kelvin Aguirre. Mira, sobre lo que propone el abogado Aguirre, además de manejarlo de manera emotiva, también hay que darle un estudio más profundo, desde mi punto de vista, porque estamos viendo, es un tema constitucional, que un gobierno dura 4 años y no le puedes limitar funciones. Y sobre esto de contratación de recursos, y aquí me puede corregir el maestro, el Estado y las organizaciones del Estado han venido haciendo una mala práctica, mejor dicho, una ficción jurídica. ¿En qué sentido? Que para evitar, especialmente los que se rigen por el servicio civil, para evitar eso de ir a hacer examen y la evaluación para que los contraten, lo hacen directamente a través de contratos. Pero esos contratos, bien es cierto, tienen un tiempo determinado, que terminan al año, pero no te mandan a descansar. Vienen y te renovan el siguiente contrato con el día siguiente de que te venció el anterior. Yo he vivido esa experiencia llevando algunos casos, aprendiendo del derecho laboral, que le llaman ficción de contrato. Y donde alguien que ha tenido contratos por 9 años, llega un determinado funcionario y le dice con una nota, el último contrato, ya no lo ocupamos. Y ese ciudadano ha ido al Ministerio de Trabajo y le han aceptado su reclamo y lo hemos llevado a los juzgados y lo hemos ganado por simulación de contratos. Y eso es lo que es la práctica que ha venido haciendo el Estado por mucho tiempo. Lo que vienen haciendo los gobiernos es más bien legitimando lo que han venido haciendo. Que desde que llegaron empezaron a contratar personas y nunca hubo interrupción del contrato. Más bien son de carácter permanente. Y lo que han hecho es una ficción
Entonces, para mí es interesante la veda, pero hay que darle un pensamiento más profundo para que no se sienta limitado el ejercicio del gobierno, porque el gobierno es una institución permanente. Muy bien. Bueno, voy a hacer una primera pausa comercial. Sí me parece altamente responsable que hasta el momento, en estos casi ya 30 días, no han habido despidos. Y han llegado personajes de segunda, tercera categoría. Vos te vas, que aquí, que allá, porque siempre la sangre política tiene y puede haber una pregunta en el ambiente. Sí. Que ese montón de demandas que existen contra el Estado, hay que ver de qué gobierno son. Sí. Sí. Podría ser que son los que fueron despedidos del gobierno anterior y todavía, por la mala política, para mí, y yo creo, maestro, que ahí la misma Procuraduría debía de manejar otro esquema, que no todas las demandas laborales debían de irse a apelación y a casación. Hay que generarle ahí cuantías, sí. Porque por 50,000 lempiras, que de repente le corresponde a un empleado, te vas a apelación. No, que apelación no, te vas a casación. Y te estás 5 años. Voy a hacer la pausa comercial en este momento porque también me llamaba poderosamente la atención esta propuesta de un protocolo para despidos que mencionaba el abogado Aspra, y me gustó mucho el comentario que le hizo en redes sociales el presidente del Colegio de Abogados, si es que ya existe un código del trabajo. Entonces vamos a hacer una pausa comercial. Estoy conversando con el abogado Kelvin Aguirre, con el abogado Flavio Nájera, con el abogado Germán Lobo y por supuesto con el abogado Olvin Rodríguez. ¿Fueron alumnos de él ustedes? Estuvimos en la facultad. Estuvieron en la facultad, ¿verdad? No tuve ese honor, pero sí le he admirado siempre su cátedra. Yo tuve el honor de leer ese libro del Partido Liberal. Hacemos una pausa, ya volvemos. Bueno, el programa dura 2 horas. Ya, mire, rápidamente ya consumimos la primera media hora. Vamos a darle ahora, por la importancia, vamos a colocar el mensaje de Salvador Narrala. Propone elecciones separadas de alcaldes, diputados con el tema presidencial. Dice que en el 2030 solamente se tienen que elegir alcaldes y diputados. No dice cuándo se tiene que elegir al presidente. Y también en el tema electoral propone que el CNE sea dirigido por extranjeros. Y también hace alusión a la segunda vuelta electoral. Salvador quisiera segunda vuelta electoral, según lo publicado acá. Así, vamos a hacer rondas de 2 minutos para tratar de generar mayor debate. Elecciones separadas, diputados, alcaldes, presidente, un organismo electoral dirigido por extranjeros, segunda vuelta electoral o no segunda vuelta electoral, abogado Olvin Rodríguez. Bueno, a mí me parece que esa es una propuesta muy reduccionista. Es decir, anda por las ramas. ¿Cuál sería el tronco entonces? El sistema electoral en Honduras, el sistema. O sea, si hay algo, mire, yo escribí un libro hace 20 años que se llama Brillo y cenizas del Partido Liberal. En ese libro presagiábamos que si el Partido Liberal seguía por los caminos que venía transitando, se iba a llegar a convertir en una tercera fuerza política sin importancia ni trascendencia en la vida nacional. Ese hecho, 20 años después, ocurrió. Y ahora presagiamos, mire, y ya hay cosas más profundas, compañeros. O sea, yo no creo que no hay una reflexión. Si hay instituciones desacreditadas, son la política, los políticos, la democracia, el Congreso Nacional. Es una institución increíblemente desprestigiada, deslegitimada, por
por todo el sistema, ¿verdad? Porque la gente actualmente no vota por lobo, sino por los lobos. Ok, pero no es en alusión por el apellido de Germán, ¿verdad? Por eso. Ok. Sí, es que él me reclamaba porque no voté. Pero es que yo, a la larga, la gente termina votando por los lobos. Okay, es decir, por los que están, mire, esa es una farsa. Así, el sistema electoral de Honduras es una farsa. El pueblo es llamado a votar cada 4 años. ¿Para qué? Y le dicen que esa es la solución de los problemas, que esa es la alternativa. Falso. Esa es la solución de los problemas de los que están, de los lobos, que están atrás de los partidos. Yo coincido con usted de que la reforma debería ser amplia, pero evacuemos este tema de las elecciones separadas. Es correcto. Eso se lo planteamos con Julio Navarro en un proyecto al profesor Pineda Ponce cuando era presidente del Congreso. Elecciones separadas. El presidente se elige en fecha distinta. Y por distritos. Y por distritos. Pero no lo quiso hacer. ¿Por qué? Porque el que está en el poder, sean de cualquier partido, cree que va a seguir indefinidamente. Ok. Abogado Kelvin Aguirre fue presidente del Consejo Nacional Electoral. Volvamos a colocar el mensaje de Salvador Narrala. Pide elecciones separadas de alcalde, diputados, presidente. Yo solamente ahí le voy a hacer una observación a Salvador. Mire, la fórmula que hay es: al presidente se le elige en la misma fecha que los diputados y a los alcaldes en fecha distinta. Para un insumo electoral, ingeniero Salvador Narrala, aquí, abogado Kelvin Aguirre, Costa Rica, aquí tenemos un ejemplo. Sobre el tema de elecciones separadas, usted como ex magistrado del CNE o como ex consejero del CNE, ¿qué valoración le da a este mensaje de X de Salvador Narrala? Bueno, Eric, antes de entrar a ese tema, por derecho a réplica y solo para ampliar de la reforma de la veda administrativa, porque me parece importante también para que quede claro el pueblo hondureño, acá para aclararle al amigo Germán, no se le restringen facultades a un gobierno. Sí. Usted mencionaba al inicio del programa, me parece importante el tema del presupuesto, ¿verdad?, general de la República, que no se ha aprobado. Yo creo que no se puede comprometer ningún presupuesto, ¿verdad?, de la República en el último mes. La veda, a eso es lo que se trata. Estamos hablando de que es una reforma electoral donde dice que en la declaratoria de elecciones se debe, una vez hecha la declaratoria de elecciones, se debe aplicar esta veda, es decir, prohibir que se hagan contrataciones, remociones, claro, con excepciones, que eso después se desarrollaría, ya sea un reglamento o una ley. Una emergencia. Una emergencia y demás. Pero es importante mencionar que aquí no restringen facultades, más bien es para que no se comprometan los recursos del próximo gobierno en el último mes. Entonces, yo creo que eso es importante mencionarlo porque al final lo que se protege es la transición, ¿verdad? Y así se evita que se esté comprometiendo los recursos del presupuesto, que es el que se tiene que aprobar, ¿verdad? O que se hubiera aprobado en septiembre, ¿no? Correcto. Entonces, valga esa aclaración. Con respecto a las reformas electorales y al post del ingeniero Salvador Narrala, yo, en primer lugar, pues quiero decir y vertir un comentario de que de esto denota un malestar, ¿no? Y una frustración del ingeniero Salvador Narrala con este post, a razón de que él perdió las elecciones generales del 2025. La ganó y las perdió. La ganó y las perdió. Así es. Pero según la declaratoria del CNE, las perdió, ¿verdad? Ajá. Entonces, hace una serie de propuestas ahí que a mi criterio no son viables. Primero habla, que me parece que eso es sin precedente totalmente, de que el ente electoral debe ser temporal. Eso en ningún país se da. Usted lo puede poner el post y ahí va a ver que dice que el ente electoral dice que debe ser solo para el año de elecciones. En Costa Rica, que usted menciona, es permanente, porque recordemos que los entes electorales, en el caso de Honduras y en Costa Rica, se encargan de lo que es el censo electoral, que es permanente, la actualización del censo. El registro de la cartografía. Claro, porque es un ente electoral concentrado, recordemos, ahí está concentrado. Aquí se separó la función electoral de la jurisdicción, no es concentrado.
pero era concentrado, cuando mencionaba el maestro Olvin, en toda esa historia de los presidentes del Congreso, cuando inició en el 82, en la época democrática, cuando se crea el Tribunal Nacional de Elecciones, era concentrado, pero después se separó el Registro Nacional de las Personas, ¿no? Del ente electoral. Entonces, desde ahí está mal el post, ¿verdad?, de Narrala, al decir que tiene que ser el ente electoral temporal, solo en el año de elecciones, porque recordemos que también el tema de inscripción de partidos políticos es permanente. Si alguien quiere inscribir una organización política, ¿quién lo va a hacer si no está el ente electoral, que es el que tiene esa función, que es de las que son permanentes? Bueno, en Costa Rica, abogado Kelvin Aguirre, existe una dirección de partidos, que es la que hace ese trabajo en el órgano electoral. Y también en Costa Rica, ahí colaborando con lo que dice el abogado Kelvin Aguirre, los magistrados del ente electoral es por antigüedad. O sea, no es que el Congreso va a decir, no, es porque ya vacó en el tema de sus 30 años. O sea, hacen una carrera electoral, ¿va? Administrativa electoral, creo que. Adelante, abogado. Sí, en ese sentido, yo creo que lo más rescatable de todo el post de las propuestas es precisamente esa que ustedes estaban planteando, de la separación de las elecciones. ¿Coincide usted? No coincido del todo, pero es algo que sí se puede discutir técnicamente y se puede analizar de todo lo que dice el post. En mi criterio es lo único que salvaría para discutirlo. Segunda vuelta electoral, porque él hace mención también a que siempre los partidos en el poder van a ser contrarios a la segunda vuelta electoral. Porque lo decía en su momento algún diputado que del Partido Nacional, ellos decían, en una elección con 3, la ganamos. En una elección con 2, la perdemos. Bueno, usted mencionaba algo muy importante y lo mencionábamos fuera de cámaras antes de que iniciara el programa, que yo creo que para hablar de reformas electorales, la primera creo yo que sería la profesionalización más bien del ente electoral. De nada sirve que tengamos segunda vuelta, de nada sirve que tengamos separación de elecciones si al final hay una desconfianza, como mencionaba el maestro y lo hacía ver, y también Narrala lo hace ver, hay una desconfianza en la institucionalidad. O sea, el objetivo de las reformas electorales, y eso se lo dice la doctrina, es fortalecer la confianza ciudadana. Venimos de un proceso de elecciones donde, según los datos, no vamos a hablar de las cosas de manera política y peor el tema de reformas electorales, tenemos que hablarlas de forma técnica y eso lo tenemos que analizar con datos, en primer lugar, ¿verdad? Y los datos que le dicen que el proceso de elecciones de 2025 fue menos participativo en comparación al del 2021, por ejemplo, que hubo más participación. ¿En el que estuvo usted? En el que estuvimos nosotros, hubo mayor participación, casi un 70% participó la gente. En este no llega ni al 50%. Entonces, vemos que hubo un debilitamiento en la institucionalidad, que hubo una desconfianza en la institucionalidad. Entonces de nada sirve que nosotros hablemos de segunda vuelta electoral, de separación de elecciones, si hay esa desconfianza de la ciudadanía con la institucionalidad. Por eso es que más bien es importante que la institucionalidad sea permanente, porque así la va a poder profesionalizar. Usted ponía el ejemplo de Costa Rica, es muy importante, que ahí hay una carrera electoral. Entonces, porque la institucionalidad es permanente, precisamente. Correcto, sí. Entonces hay que fortalecerla y hay que robustecerla y hay que tecnificarla y que los políticos saquen las manos, ¿no?, de esta institucionalidad donde se pueda generar esa confianza. Entonces, yo creo que de ahí debemos de partir, de ver cómo podemos despolitizar el ente electoral, todo el sistema electoral en sí, para que se pueda recuperar la confianza en la población, porque ese es el objetivo de las reformas electorales, recuperar la confianza, tener mayor transparencia y también tener elecciones libres, justas y democráticas. Bueno, yo tengo información que las dos consejeras, Ana Paola Hall, ella será nombrada, no sé si en la embajada de Francia o en España, pero sí a una embajada de Europa. ¿Como premio? Y la consejera Cosette López va para la OEA. Y será casi un hecho que en el transcurso de este año se le va a aplicar juicio político al consejero Marlon Ochoa y también al representante de Libre, Mario Morazán, en el Tribunal de Justicia Electoral. Y que posiblemente, porque se elige en septiembre del 2029 al nuevo órgano electoral. Pero antes regresarían a Paola Hall y Cosette López
al órgano electoral. Es la información que yo tengo de alguna fuente, de algunos amigos. Germán Lobo, separación de elecciones. Los alcaldes en Costa Rica se eligen un año después del presidente. Los diputados se eligen en la misma fecha, en papeleta separada. Germán Lobo. Mira, para hablar de este tipo de reformas electorales, yo digo que debemos de partir de generarle certidumbre y credibilidad a los órganos electorales. Y nosotros hemos venido manejando que hablar de reformas en materia electoral, no solo en la ley electoral, porque hay muchas instituciones y muchas normas jurídicas que tienen que ver con la vida democrática del país y los procesos electorales. Ustedes pudieron ver en este proceso los órganos electorales estuvieron siendo muy torpedeados por instituciones fuera del órgano, porque tienen normas que se vinculan con el proceso. Entonces, para mí, debemos de partir de eso y de por qué vamos a hablar de reformas y no vamos de una u otra manera a sanear lo que pasó el 2025. Porque van a estar los mismos actores. Y de lo del 2025, de una u otra manera, tenemos que revisarlo y sentar un precedente para que no se vuelva a repetir. Y en razón de eso, sí podemos hablar de reformas electorales. Para que los hechos no se repitan. Para que esos hechos no se repitan. Y hablar de separar las elecciones, teníamos que tener un sistema de fiscalización de los recursos que se emplean en las campañas políticas sumamente independientes y que realmente hagan su función. Imagínate tú, el partido de gobierno, y vamos a elecciones de alcaldes y diputados haciendo uso de los recursos del Estado, apoyando a sus candidatos. Y podemos citar un ejemplo. El Salvador. ¿A favor de quién son la mayoría del Congreso de El Salvador? El presidente Bukele. Y eso es lo que tenemos que cuidar en este momento que estemos hablando de eso. Primero hay que blindar el proceso y ver que esos recursos no se vayan a emplear del Estado para apoyar a sus diputados y ser mayoría en el Congreso. Imagínate, y no nos vayamos largo. En este proceso vimos que se utilizaron algunas instituciones del Estado como Canal 8, Canal 20, haciendo proselitismo político a favor de. Ya te imaginas separando las elecciones. ¿Quiere opinar algo, abogado? Digo, mire, con todo respeto, las opiniones que se han vertido son todas importantes, pero es el sistema. Por eso no debemos hablar de reforma. Es una nueva propuesta de organizar el sistema electoral. Pero esta ley es nueva, relativamente nueva. Es que el problema es que usted, si no reforma el sistema, si no crea un nuevo sistema, no va a atacar las causas. Entonces, porque como le digo, los actores, o sea, tomemos conciencia, están desacreditados, están se han perdido legitimidad. ¿Y sabe por qué? Porque lo que le llaman democracia, que yo no estoy de acuerdo porque esto no es democracia, es una fachada de democracia, no ha servido para resolver los problemas de la población. Honduras es más pobre, el pueblo está no más pobre, está más empobrecido desde que empezaron la vida democrática, que le llamamos del 82. Mire los índices que habían en aquel tiempo. Ahora el pueblo está más empobrecido. No resolvemos. Entonces, el sistema está concebido no para resolver los problemas de salud, de educación, de vivienda, de trabajo del ciudadano, sino para resolver los problemas de otros sectores. Entonces, permítame, porque digamos, yo no soy especialista en esto, no he vivido en esta cosa,
Pero de las primeras personas que comenzó a escribir sobre política en el país es usted. Y quiero decirle, miren amigos, reflexionemos, hombre, todos. Viene un modelo político, cultural, que va a arrasar con todo esto que tenemos. Es el modelo oriental. China, con ese modelo que no es democrático, que es un modelo de partido único, que el que dirige es el Comité Central del Partido Comunista de China, pero, amigo, ha sacado a 800,000 personas de la pobreza, aunque la presidenta de la Unión Europea, la señora Van der Leyen, dice que solo son 400,000. O sea, ¿sabe qué es eso? 800,000 personas, sacarlas de la pobreza es como sacar a toda América Latina de la pobreza. Ese modelo viene arrasando y va a venir acá. ¿A usted le gustaría ese modelo? No, a mí me gustaría cualquier modelo que ayude a resolver las necesidades del pueblo, ¿verdad? Pero el que hemos tenido no ha permitido eso. Ok. Si encontramos una fórmula nuestra, mejor va. Pero, ¿por qué? Porque llegar al poder los partidos y el Estado, dice la Constitución, el artículo 1, dice que el Estado, desde la época de Thomas Hobbes se concibió, el Estado nace para resolver los problemas económicos, sociales, políticos de la población. Este sistema no los está resolviendo. Y si no los está resolviendo, hay que cambiarlo. Sí, así de sencillo. Bueno, diputado Flavio Nájera, sobre esta propuesta de Narrala, los argumentos de Kelvin, de Germán, del abogado Rodríguez, y también sobre esta propuesta de Salvador Narrala, separar elecciones, un órgano electoral temporal solamente para el tiempo electoral y liderado por extranjeros. Primero, comparto mucho con lo que decía el abogado Olvin, que las elecciones y la democracia debe ser para mejorar las condiciones de vida. Pero me preocupa mucho cuando escuchamos a líderes que no tienen claridad de lo que quieren. En el mundo toda la tendencia es hacer lo más simple los procesos y más sencillo. Y nosotros queremos complicar la existencia. En el gobierno actual solo son 48 meses que tiene el presidente para llevar a cabo su plan de gobierno y poder desarrollar el país. 48 meses. Bueno, ya uno. Bueno, quedan 47. Y en elecciones, como están actualmente, pasamos 15 meses de los 48 en elecciones. Y solo tenemos primarias y generales. Y le queremos cargar una segunda vuelta. Y le queremos cargar separación de los procesos electorales. Eso va a hacer que el umbral de elecciones no pase de 15 meses como está actualmente, sino que puede llegar a 24 meses. Entonces va a estar de los 48 meses de un presidente que puede ejercer su mandato, 24 meses hablando de política. ¿Y qué vamos a obtener hablando de política? ¿Más gasto? Si con dos procesos, las primarias y las generales, hemos gastado 4,000 millones fue en este proceso, y estos otros dos, vamos a llevar a 6,000, 7,000 millones, cuando el presupuesto que tiene salud para medicina son 5,000, y nosotros lo vamos a gastar solo por política. Sí, cuando nosotros vemos las elecciones en la región, en Centroamérica, de 6 países, incluyendo Panamá, o sea, 6 con Panamá, 3 sí tienen segunda vuelta, 3 no tienen segunda vuelta. Y de las elecciones separadas, solo Costa Rica tiene elecciones separadas. Y después, y El Salvador creo que está como un híbrido, un híbrido ahorita. Tenía y que creo que ahorita con... Colombia tiene también que va ahora. Sí, pero de Centroamérica. Centroamérica. Sí. Entonces, busquemos cómo estos otros países han logrado mejorar en ciertos aspectos, pero no como queremos nosotros, que queremos 4 procesos internas, primarias, generales, segunda vuelta, es las separadas con 48 meses que va a tener un gobierno. Vamos a estar la mitad del gobierno pensando en política y 48 y 24 meses trabajando cuando un presidente tiene problemas financieros, cuando las instituciones, más del 80% de sus presupuestos se va para salarios y otro porcentaje para pagar demandas, podríamos decir, y solo un poco para hacer operatividad de la función.
Entonces así no vamos a salir. Comparto por eso lo que dice don Olvin, que hay que hacer un cambio en el sistema. Pero pasa mucho por la clase política, por los partidos políticos. Bueno, y en gran manera esto obedece el tema de cultura política. O sea, es ahí donde queremos llegar. Cultura política, pero para... Eso es el fondo. Usted ha dicho la palabra. Pero para eso... Cultura política y cultura democrática. Sí, hay que mandar a los niños a la escuela, cuando salen de la escuela al colegio y del colegio a la universidad. Abogado Kelvin Aguirre, a propósito, miren... Solo un paréntesis. Sí. Al interior de los partidos hablan de democracia, pero del partido para afuera. Pero al interior de los partidos no existe democracia. ¿Te crees? ¿Me explico? Es que, mire, los partidos tienen que tener... Discúlpeme, ¿verdad? Pero pucha, es que no sé, ¿Le molesta? Sí, porque mire, el partido históricamente es una institución que nació con unas funciones y sirvió. Ya sean partidos de izquierda, de derecha, ¿va? Sí. O sea, yo creo que el partido es importante. Sí. Pero no de esta partida que tenemos. Estos no son partidos, estas son partidas de gente dispuestas al poder para beneficiarse del poder. Partidos parásitos que viven de la hacienda pública. Este concepto de partido, o sea, cuando yo digo, colegas, el cambio de sistema es que no nos pongamos a discutir solo los intereses del señor Narrala, porque esos son los intereses de él. Él está proponiendo en su ego lo de él, pero no está pensando en que, y tiene liderazgo. Afortunadamente no sé por qué, desafortunadamente no lo utiliza para el bien de Honduras. O sea, y ese es el problema del político, es parte del cambio de sistema. Entonces, cuando yo hablo del cambio del sistema, es toda la estructura. O sea, usted es agrónomo, ¿va? Ingeniero industrial. Es que los agrónomos dicen, cuando van a aplicar un fertilizante, dicen, la fórmula. Esta es una fórmula sistémica, dice. ¿Qué quiere decir? Que ese producto le va a beneficiar a la planta desde las raíces hasta toda la planta. Entonces, sistémico es eso, ¿eh? Entonces, yo digo que perdemos el tiempo hablando de las ramas, de las raíces nada más, y no de la planta. Honduras es la planta. Y cuando hablamos del sistema es que los cambios, y ustedes tienen la capacidad para hacerlo, porque han venido en eso. Y yo he hablado con Augusto Aguilar, con Julio Navarro, con los demás amigos que han estado. Y les digo, ¿por qué no aprovechamos? Cada momento, cuando empieza un gobierno, viene la preocupación. Pero venimos con cositas. No, el sistema, hagamos una propuesta sistémica. Ok. Bueno, entonces, vistas así las cosas, hubieran invitado al abogado Olvin Rodríguez, estos caballeros que elaboraron ahí más o menos una minuta de propuesta, ¿va? Propuesta, sí. Porque yo coincido con pero aquí es cultura política, se llama esto. Miren, Costa Rica ahorita no contrató TREP, ya lo tienen ellos. Y aquí se van tantos millones de lempiras en TREP, y Costa Rica lo tiene el órgano electoral. El TREP para la picardía. Aquí nomás agarre un avión y a 2 horas está en Costa Rica. Esa es una reforma que debe hacer también. Y te lo agarran como una cuestión mediática política. Ok, voy a hacer una pausa comercial porque aquí tengo a 3 ex consejeros y al abogado Olvin Rodríguez, que fue de los primeros en escribir sobre política en Honduras. Ya volvemos. Seguimos conversando con el abogado Olvin Rodríguez, experto en el tema electoral y de los pioneros. El tema electoral no. Yo no. Bueno. Ni laboral, si yo no soy experto en nada. Yo leo, estudio, dedico mi vida a estudiar. Sí. Todos los días me levanto a las 3 de la mañana. Yo soy estudioso, pero no soy experto. ¿No le gusta ese calificativo? No. Yo soy un estudioso de los problemas y fíjese que el problema, yo insisto,
el país nos necesita a todos, sin sectarismos, sin estar pensando. Hay un discurso, usted es liberal, ¿verdad? Sí. Pues mire, en 1954, Ricardo Diego Aldubín, uno de los grandes líderes que acompañó a Villeda Morales, a Zúñiga Huete en aquel momento, hay un discurso precioso, ¿va? Búsquenlo. Él decía: antes que ser liberal, soy ciudadano. Antes que ser ciudadano, soy hondureño. Y antes de pensar en los intereses de mi partido, debo pensar en Honduras. Y si ustedes leen el acta que ¿cómo llama? Dávila levantó en 1898, cuando termina su periodo presidencial Policarpo Bonilla, esa es una lección. El que quiera entender el tema de la democracia, que lean el pensamiento de Policarpo Bonilla, 1898, terminando su periodo. A mí me tocó dirigir y fundar el único instituto político con alguna funcionalidad que han tenido los partidos, el Instituto de Formación Política del Partido Liberal, ¿va? Contra la opinión y nunca me apoyó el central ejecutivo del Partido Liberal. Conseguimos fondos con otras instituciones, pero hicimos una labor. El Partido Liberal también, el Nacional también tenía su instituto, no recuerdo, Juan Manuel Gálvez creo que se llamaba. Ahí se formó el abogado Kelvin Aguirre. Pero desgraciadamente son instituciones a las que no les han dado apoyo para formar a sus cuadros. En los países serios, la formación política... Antes se alimentaban de la universidad y como se suspendió. En Francia, por ejemplo, hay una escuela de administración pública por donde pasan los que quieren ser funcionarios. Macron estuvo en esa escuela. El actual presidente de Francia. Hay un liceo especial para eso en Francia. Bueno, yo también quiero reconocer, aunque ideológicamente uno sea distinto, pero de los últimos políticos que se ha encargado de eso ha sido Juan Orlando Hernández. Y él miraba ciertas cualidades en alguien, independientemente del color político, lo reclutaba y lo formaba. Yo recuerdo que al abogado José Tomás Zambrano, en su primera incursión como diputado, lo formó bastante en el tema constitucional en España. ¿Y sabe quién fue el primero que hizo eso? Sí. Ay, discúlpeme, ¿por qué hay que volver a menos esto? Sí. Miren, el primero que hizo esa cosa brillantemente, ¿va? Yo no sé cómo, porque era un hombre extraordinario, fue Filipo II de Macedonia. Filipo, rey de Macedonia, papá de Alejandro Magno, ¿va? Tuvo la visión de que cada provincia, cada país, que el lugar que iba conquistando, agarraba a los líderes, los hijos de los líderes, y se los traía. Eso después lo van a hacer los romanos también, ¿va? Pero el primero es Filipo II de Macedonia, y se los traía a Macedonia, a Palacio. Y resulta, oiga bien, porque es importante lo que usted diga, es en relación con lo que usted señalaba. Creo que alguna vez en las tertulias allí lo hablamos en el Congreso. Entonces, ¿sabe a quién llamó de profesor de Alejandro Magno? Aristóteles. Aristóteles fue profesor, pero no solamente de Alejandro Magno. Es que Aristóteles con Alejandro formó a la pacotilla que después van a ser el Estado Mayor de Alejandro Magno, considerado el más grande conquistador de la historia, ¿va? El hombre que nunca perdió una batalla. El grande. El grande, Alejandro Magno, ¿va? Alejandro el Grande. Entonces, esa es una lección de la historia. Alejandro gobernó, triunfó, no por él, sino porque ahí tenía Pausanias, tenía, ¿cómo se llama? El segundo de él, bueno, ese Hefestión, excelente, era un grupo. O sea, el papá puso de niño y adolescente para que a su hijo lo formó. Entonces, ojalá los políticos tuvieran esa visión
formar a sus cuadros con los que van a gobernar, ¿verdad? Pero fíjese que hacer, por ejemplo, el caso del Instituto de Educación Política, usted no se imagina la guerra que me hicieron. Hasta una paralela me montaron. La encabezaba Tito Mejía, ¿va? Sí, Tito era paralelo. Era paralelo. Y mi buen amigo Tito, ¿va? Pero me lo pusieron de paralelo ahí. Entonces, pero eso también, las instituciones, los sindicatos, todo el dinero que reciben los sindicatos, pregúntenles cuánto destinan para la capacitación sindical. No hay capacitación. Los partidos no tienen capacitación. Entonces... Son electoreros nada más. Claro, entonces no tienen cuadros. Ok, bueno, pero vistas así las cosas, yo le quiero consultar aquí a mis panelistas y tomando en cuenta que en el Congreso ya se estableció la Comisión de Asuntos Electorales. Una comisión que hoy ya no tiene al abogado José Alfredo Saavedra, que era uno de los que aportaba más en el tema electoral, pero tiene a Flavio Nájera. Partamos de esto para terminar con este segmento, Flavio. ¿De qué reformas se hablan en el Congreso Nacional en el tema electoral? Porque aquí tenemos a Kelvin, aquí tenemos a Germán, y por supuesto, aunque él no le gusta que le digan experto, pero miren, fue el pionero del Instituto Político del Partido Liberal. A propósito, queremos saludar a la distancia a la abogada Carmen Aidé, que ha sido nombrada como la secretaria de Comunicaciones en el Partido Libre. En el Partido Nacional hay buenos portavoces. Kilbert, pero ya Kilbert ya no quiere comparecer en los foros. No sé si era porque no sé si su función es otra. El diputado más votado. Sí, el diputado más votado. No sé si será porque le sacaron un video de un vehículo ahí en Mall Multiplaza y en el Partido Liberal. Que ahora pasa más ocupado por la función legislativa, ¿verdad? Sí, él tiene que legislar. Sí. Y en el Partido Liberal también se necesitan ya Rachid ya no atiende llamados. No sé qué les pasa. Flavio. Bueno, pues... ¿De qué reformas estaría el Congreso agendando en su agenda, valga el juego de palabras, para decir, señores, estas son las propuestas que hay que entrarle? Primero, la Comisión de Asuntos Electorales está haciendo un pequeño, o va a hacer un pequeño acercamiento con diferentes instituciones y asociaciones, partidos políticos, para escuchar cuál es el sentir de ellos, qué reformas son las que desearían que se llevaran a cabo. Las que hemos escuchado muy fuertemente es el tema de la segunda vuelta y la conformación del CNE y la Junta Receptora de Votos, que como sabemos el CNE podría ser, o actualmente es un ente político. Hay otros países que manejan un tema mixto, donde parte política y parte sociedad civil, y otro totalmente apolítico, por miembros de la sociedad civil. No se sabe cómo va a conformarse el próximo Consejo Nacional Electoral, pero sí la Comisión va a empezar a escuchar a los diferentes sectores para poder construir esas reformas que se tienen que hacer. Cada año cada proceso electoral es muy importante que se hagan reformas electorales porque hay que ir ajustando los tiempos. Como hablaba ahorita el abogado Olvin, el tema de la formación, también el tema político tiene que irse adaptando igual que la formación, porque la formación que se necesita para partidos políticos ya no puede ser de esa formación en 4 aulas como uno lo hacía, porque ya vienen otros tiempos, otras tecnologías que hay que ir acercando en el tema de formación. No, pero dije que en la universidad, como decía el abogado, en la universidad los partidos, allí formaban los cuadros. Y ahí se nutría. Con los frentes, sí. Claro, antes, con el Frente pero Unido de Unificación destruyeron, Democrática, eso lo destruyeron. La paridad Esa es la democracia. Destruir la participación, ¿va? Pero ahí tenía usted, se nutría de simpatizantes y militantes, Así pero no es. de formación ideológica. Sí. Porque era más un tema de derecha, izquierda en las universidades. No, pero sí había. Sí había. Yo me formé allí. Yo me empecé mi formación no me la dio el Partido Liberal. Mi formación me la dio el FRU. O sea, yo tengo los ideales del FRU. Sí, era un semillero, ¿no? Así era, Sí, claro. era un semillero. Sí. ¿Verdad? El Partido Nacional le ha sacado mucho provecho en Con el fútbol, cuando estaba Baldo y también. ahí en el decanato de Ciencias Jurídicas. Los últimos jóvenes presidentes de Juventud Nacionalista son de la Facultad de Derecho, ¿sí o no, abogado? Sí, pero también libre, Fausto Gálvez, por ejemplo, también de Vale. Sí, gran Fausto. Bueno, vamos a saludar a la distancia al gran Fausto Cálix. Nunca pudo, en el tema de comunicación política, decir, Fausto, este vehículo no es mío.
Son de los errores que cometió Fausto Cali. Terminemos con su participación, abogado. No, entonces en este momento eso es lo que se está escuchando más fuertemente en el Congreso, el tema de la segunda vuelta, explorarlo un poco, y el tema de la conformación del Consejo Nacional Electoral, si puede ser políticamente como está actualmente, un mix, un híbrido, que hablan de 3 propietarios de partidos políticos y 2 propietarios de la sociedad civil. Y el tema... Y la sociedad civil igual está metida en los partidos políticos. Pero es que son la expresión de los mismos. De izquierda y de derecha, claro, ¿verdad? Porque hay de todo. Y pasaría lo mismo, abogado, si se hace con miembros de la sociedad civil como es en otros países. Sí. Entonces, van a ir escuchando a los diferentes sectores para ver qué reformas como decía el señor alcalde, que para mí todavía sigue siendo alcalde. Aquí no se puede hacer nada, porque la base, la estructura de la sociedad, la mente, imagínense que no hayamos alternativa. Si hay países donde quienes integran las mesas electorales son los niños de 6º grado de las escuelas, porque no tienen ánimo de hacer fraude. Pero aquí cada quien está cuidando a quién mete. Pero asústese. En gobiernos escolares, ¿saben cómo ganan las elecciones los niños? Regalando bombones. Y eso es clientelismo. Desde ahí vamos hablando de clientelismo. Bueno, yo le inculco a mis hijos. Mi hija tiene 9 años, que es la que ya tiene conocimiento, y le digo, usted tiene que ser independiente de los partidos. Eso de la bandera es lo más nefasto que le puede pasar a un país. Hay que pensar como un país de primer mundo, ¿no? 0 banderas. Abogado Kelvin Aguirre, también en esta dirección, a propósito, yo tengo entendido que este año se va a aplicar juicio político para Marlon Ochoa y para el abogado Mario Morazán. Porque ya hace una semana también las consejeras Cosette y Ana Paola Hall estaban exigiendo que ¿para cuándo? Entonces le consulto, su visión como ex consejero, ¿juicio político? ¿Hay causales? Bueno, Eric, yo creo que el Estado, como hablábamos con el maestro, tiene sus controles. Cuando hay violaciones a la ley, por ejemplo, hay un control jurisdiccional donde hay un poder judicial que deduce responsabilidades, ¿verdad? Ya sea de tipo penal o administrativo, a los funcionarios o empleados públicos. Y en el caso de altos funcionarios hay un control político, y esa es la figura que está creada en la Constitución de la República, que es el juicio político cuando funcionarios de este nivel, que son de 2º grado como nosotros fuimos, sí cometen arbitrariedades, cometen abusos, cometen excesos, y en este caso socavar la democracia como lo hizo el consejero Marlon, eso no puede quedar impune. ¿Y quiénes más lo hicieron? Y lo que... ¿Por qué no ponen a todos los que socavaron la democracia? No, los que... Hay que hacerlo con todos. Socavaron la democracia según lo que se está ventilando en el Congreso Nacional, porque ahí presentaron una moción, creo que fue el diputado Kilbert, fue Marlon Ochoa porque presentó unos audios falsos, ¿verdad? Unos audios que en primer lugar no era la autoridad, ¿no? Para tenerlos, tenía que tener un control jurisdiccional, tenía que tener una orden para presentar esos audios en primer lugar. En segundo lugar, ¿cómo usted va a acreditar que un audio es mío legalmente? Con una pericia. Pero los que más ¿Dónde está la pericia? Los que más han socavado la democracia son los que han dado golpes de Estado y no se les ha seguido juicio maestro, político. Es que yo creo que el maestro, yo lo entiendo que quiere hacer un cambio radical, pero ahorita es difícil hacerlo, ¿verdad? De todo lo que quiere el Estado. Ahorita estamos hablando de cambios que se pueden hacer a corto plazo. Ya si queremos hacer cambios más estructurales es complicado porque ocupa consenso. ¿Usted estaría a favor de un juicio político? Claro, esa es una figura que está en la Constitución de la República y que es un control para que personas que están con esa investidura, que son entre tres, no actúen como activistas políticos. Nosotros lo demostramos cuando estuvimos ahí. Demostramos que fuimos demócratas, verdaderamente demócratas. Nos tocó aceptar los resultados. No anduvimos nosotros inventando denuncias
no estuvimos paralizando la institucionalidad. Esa parálisis que hubo fue grave. Ok, abogado Rodríguez, eso no puede quedar impune, definitivamente. Hay causales para un juicio político, dice el abogado Kelvin Aguirre. Yo, como les digo, yo no soy experto en el tema electoral, ¿va? Lo único que yo tengo un espíritu de equidad, al estilo de los griegos, ¿va? O sea, acuérdese que la diosa de los griegos, la diosa de la equidad, a diferencia de los romanos, que aquellos tenían la diosa de la justicia, la equidad es más que la justicia. Pero la equidad se da cuando hay derechos y deberes compartidos. No, y cuando se trata igual, o sea, no con doble rasero. Ajá. Porque ese es un problema de lo que ustedes llaman democracia, ¿va? Y que yo llamo fachada, ¿va? Que todo es con doble rasero. Como decía Benito Juárez, para los amigos, todo. Para los enemigos, la ley. Así decía Benito Juárez. O sea que eso mismo estarían aplicando. Claro. Ajá. Entonces a los amigos hay que apañarles todo. Pero al adversario, al enemigo, hay que aplicarle la ley. Eso es doble rasero. Eso no es correcto. Eso es democracia. No, hombre. Si hay ladrones, vayan a la cárcel todos los ladrones. Si hay corruptos, vayan todos los corruptos. Es que ese es el problema, y que nosotros debemos despolitizar por eso la institucionalidad. Partamos de lo siguiente, que el juicio político en sí, la facultad que le da el juicio político al Congreso es solo suspender al ciudadano, removerlo de su cargo. Allá Osvaldo. Allá es la autoridad jurisdiccional que calificará si realmente lo que se probó en el juicio político es causal de un delito, de una calificación penal. ¿Y para usted como liberal hay causales? Mira, nosotros reconocemos, sin darle mucha vuelta, nosotros reconocemos el sistema y que hemos estado en la institucionalidad. Sí hubieron torpedeos internos y externos a la institucionalidad y al proceso y a la democracia de Honduras. ¿Solo del lado de Marlon Ochoa? Por eso, cuando yo intervine, le dije, no podemos hablar de reformas electorales si dejamos en impunidad lo que sucedió el 2025. ¿Tiene que aplicarse la justicia entonces? Sí, claro. Ajá. O sea, ¿para dónde se incluyendo lo de las internas, ¿verdad? Es que todo, doctor, todo. Y si usted me escucha en mi intervención, yo le digo que no hablemos de reformas solo en la ley electoral, sino en las normas jurídicas relacionadas en materia electoral. Ahí está, las Fuerzas Armadas. Ajá. Hay que revisar el Código Penal de las Fuerzas Armadas, la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, el Código Penal hondureño, la misma Constitución de la República, para evitar la contaminación de estas instituciones. Una reforma que yo le aplicaría a la Constitución es que ningún funcionario, especialmente el secretario de Estado, en defensa y seguridad, participe en procesos electorales, porque le contaminan la institucionalidad. ¿Estaría de acuerdo usted, abogado? Por lo menos que así están actualmente, que 6 meses antes. Sí, pero en ninguno de los procesos. Óigame, pero ciclo electoral. Pero imagine cómo andaba. En primarias entonces también. Que esto yo lo viví en aquel momento. El profesor Pineda Ponce, que yo lo apoyaba, ajá, cuando le propusimos el cambio de la reforma, ¿va? ¿Qué ocurría? ¿Cómo iba a estar de acuerdo con la reforma? Si el profesor iba de candidato a la presidencia de la República, candidato a primer diputado, candidato a presidente del partido. Óigame, ¿cómo es posible? En una auténtica democracia, el que dirige un partido, una vez que llega al gobierno, se aparta del partido, deja ese puesto a otros, porque hay colusión, hay conflicto de intereses. O sea, que yo sea diputado, presidente del partido y presidente de la República, esa es una aberración del sistema. Eso hay que correr, o sea, por eso... No, pero ya se eliminó la doble postulación, ya no por se eso, permite. pero yo le digo... En aquel tiempo, sí, claro, en aquel tiempo se permitía. Que son los defectos, las debilidades de todo lo que se llama el sistema democrático. Entonces, lo que está en crisis, compañeros, es la democracia. Ok. Y no solamente en Honduras.
Yo veo siempre el tema comparado con Costa Rica, y estudié en la UCR. Siempre nos enseñaron a leer de manera comparada los procesos electorales. Miren, el PLN, que era el histórico aliado del Partido Liberal, ahorita sacó apenas, creo, 19 diputados. Y va a desaparecer. Liberación Nacional. El PUS apenas sacó 1, que era el histórico aliado del Partido Nacional. El rodriguismo, que es algo similar a lo de Bukele y a lo de Narrala, sacó 31 diputados. ¿Cuántos partidos políticos participaron, Eric, en Costa Rica? Sí, participaron como 20, desde cantonales, provinciales. Son elecciones más competitivas. Nacionales. La participación electoral fue de un 70%. Y la democracia cristiana, con ese tema del juicio político, porque ya está aprobada esa moción para hacer el peritaje en Estados Unidos. Dice el abogado Olvin Rodríguez que tiene que haber equidad. Sobre el peritaje tengo una reserva. Sí, tiene que haber una equidad. Comparto la posición. ¿De Creo quién? que ¿Equidad? hay que hacer Equitativo. buscar la equidad ante todo siempre. ¿Para los tres o solo para uno? Para las personas que estén involucrados en los procesos que han torpedeado estos procesos primarios y generales, porque no podemos construir un país distinto solo señalando hacia un lado. Así es. Tenemos que hacer reflexionar. ¿Cómo se va a todos, sanear este país? que hay unos que permiten y otros permitieron. Ajá. Tanto la clase política, los medios de comunicación, la indiferencia Oigan, de la pero ciudadanía. mire el extremo. En este país a un presidente se le dio golpe de Estado por querer consultar al país si se iba a una cuarta urna para cambiar la Constitución. O sea, no la cambió, pero vino otro, cambió la Constitución vía interpretación de la Sala de lo Constitucional y se religió. Abogado. Y de repente va a volver a ser presidente. Pero es que todo parte Porque todo el parte con el rasero respeto, con el que se... el respeto a la respeto a la institucionalidad. Bueno. Porque ya existían en su momento Flavio, las... pero aquí un insumo adicional para el abogado Olvin. Y se religió porque todos los partidos, Ese fue un hecho político con sentido. independientemente, Claro, un hecho con sentido, No es jurídico. y la fuerza No fue interpretación de la Jurídico fue porque la Corte se lo habilitó. No, pero la Lo Corte permitió. no le dijo que era habilitada la reelección. Lo que la Pero el Corte- tribunal también lo permitió, el Lo Supremo. que la Corte dijo que podíamos hablar de la reelección, pero no habilitó a nadie para reelegirse. No, le declaró inaplicable. Inaplicable es el hablar. pero yo lo que de la le digo, reelección. pero colegas, ustedes que son jóvenes y pues ya tienen el corazón más limpio, ¿no creen que es injusto darle un tratamiento, en aquel caso a don Mel Zelaya, y aquel escándalo, y se dio un golpe de Estado, por eso, y se tuvo que ir del poder en pijama, ¿va? Pero es Ajá, ahí pero Juan Orlando, ya le habían dicho Juan que Orlando, con el diferentes Instituto Nacional de Estadística no era el encargado de organizar una consulta. no Entonces, volvemos el nuevo aspecto de la institucionalidad nos lleva a grandes problemas. No, pero Ese es el problema. No, yo lo que les digo es que diferentes procedimientos hicieron lo mismo. O castigaron a uno y premiaron al otro. Eso es doble rasero. Eso no es posible. Si a uno se le dijo, aquí no puede haber consulta constitucional para la reelección, y al otro se le No, aplaudió. pero fueron diferentes Bueno, pero procesos. entonces, Es que no importa, Ya no- pero sí. el fondo, es que yo no le estoy hablando del proceso, el fondo fue el mismo, el resultado fue el mismo. ¿Y cuál fue el fondo? ¿Cómo? Que uno no se pudo Bukele, ¿cómo reelegir se pudo y el reelegir otro se ahorita? religió. Pero mire, Bukele. eso ya Una es orden pasado. judicial. Hemos visto, hay que hacer como un borrón y cuenta nueva porque No. vamos a estar empatinados en No, estos temas usted que no tiene nos van a dejar avanzar. Mira, el que no, eso lo dijo Carlos Marx en el 18 Brumario, en la introducción del 18 Brumario. Dice, la historia hay que estudiar, y Engels también va, Pero- la historia hay que estudiarla. Pero ¿Por para- qué? Porque la historia se repite. Solamente que a veces... Maestro, ¿y este gobierno de los 4 años que hizo por la reelección? ¿El gobierno que pasó? ¿Y la dejaron, no hicieron nada? ¿O usted miró alguna iniciativa o alguna Es que- manifestación que hicieran en contra No, de porque la no reelección? está- ¿O la quisieran regular? Según tengo entendido, la presidenta desde el primer día ya dijo que no se iba a No, pero reelegir. ¿qué hicieron para que no quedara como quedó, como usted lo está criticando? la verdad- ¿Qué medida? y la presidencia de la Corte. que la tuvieron, sí, presidencia de la Corte. Es que la verdad, No hicieron ninguna desde acción. mi punto de vista y lo que yo he podido captar jurídicamente,
En ninguna parte, ni en la resolución de la Corte dice que está abierta la reelección. Por eso yo he usado el término que es un hecho político consentido. Porque quienes tenían la capacidad de convocatoria. Con eso escribieron. ¿Quiénes tendrían la capacidad de convocatoria para evitar la inscripción de ciudadanos? Y nunca se manifestaron. Los partidos. ¿Se manifestaron? No, fue consentido, pues estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. A retomar esos temas. Voy a hacer una pausa. Volvemos a lo mismo y no avanzamos. Entonces, el país ocupa avanzar. Ahora ya nadie se puede reelegir, solo Juan Orlando era el que se podía reelegir. Está abierto, lo han dado abierto. Para mí nunca se habilitó. Pero ¿cómo lo dejas hacer? Si ya hubo un hecho que fue juzgado. Sí, que fue consentido. ¿Cómo lo...? O lo regulás o lo revocás. Sobre eso, las cosas en derecho se deshacen como Pero miren, ustedes son jóvenes. Y jóvenes que son los llamados, como decía Morazán. ¿Se acuerda que Morazán en el testamento dijo: excito a la juventud, que es la llamada a haber vivido este país, que dejó consentimiento por quedar anarquizado, y deseo que emiten mi ejemplo de vivir, de morir con firmeza antes de dejarlo abandonado en el desorden que ahora se encuentra. Ustedes van a dejar este país en el desorden que se encuentra. Yo sigo siendo en la lucha. Muy bien, voy a hacer una pausa comercial. Incluso entre ayer y hoy han salido varias publicaciones en redes después de la entrevista que le diera a Maite Interiano, el expresidente Juan Orlando Hernández, que dicen que por eso en Libertad y Refundación nunca se actuó en contra de la habilitación de la reelección presidencial, porque dice Mel, si viene Juan Orlando yo lo recibo y los dos nos enfrentamos. Dicen que hay una premisa ahí que ronda a los dos partidos políticos, a Libertad y Refundación y al Partido Nacional. Si regresa Juan Orlando Hernández es a participar en política, y aquí lo recibe Mel y él se activa para participar como candidato presidencial. Entonces le tiramos nosotros uno del Partido Liberal. Bueno, hacemos una pausa y ya volvemos. Ya estamos en la recta final en una emisión más de Contraportada, su foro dominical. Hoy con 4 buenos amigos como invitados: el abogado Olvin Rodríguez, el abogado Germán. Ajá. ¿Verdad? Porque todos son del sistema. Los tres y yo estoy contra el sistema. Antisistema. Contra el sistema, no antisistema. Contra el sistema. Sí, porque no me parece un sistema adecuado, pues. Ajá. Hay que cambiarlo. Pero hay que hacer una constituyente. Una constituyente, entonces, abogado. Es que fíjese, bueno, ¿sabe cuál es el problema? Ajá. Los abogados, yo creía en eso. Ajá. Cuando el profesor Pineda Ponce pasó por mi casa, yo no tenía aspiraciones de diputado, nunca, es que yo no he andado en esas cosas, ¿va? Y pasó por mi casa y me dice: mire, voy a inscribir las planillas, lo llevo aquí como diputado. ¿Por qué? Le digo, yo no tengo interés en eso. Bueno, el caso es que no voy a contar los detalles, pero al final me dice: mire, vaya hombre, que no tiene algún proyecto en su vida que quiera. Pues fíjese que sí, le digo, a mí me gustaría, le digo, una nueva ley orgánica para la universidad, porque así vamos a cambiar la universidad. ¿Qué, hombre? Aprobamos una ley orgánica, ya les dije, por unanimidad en el Congreso, para desconcentrar la universidad. Más bien en el periodo nacionalista fue que lo logró. Claro, así es. Sí, correcto. Sí. Y no, además, ¿cómo se llama? Con una buena actitud de Pepe Lobo, ¿va? Pero el caso es que aprobamos una ley para descentralizar todas las labores en la universidad. Pero llegó la amiga Julieta Castellanos, la llevamos, ¿va? Y yo soy el más... ¿Usted era el padrino? Sí, más, exactamente. Entonces, y ella lo reconoce. Y entonces, ¿qué pasó? Julieta llegó a darle vuelta a toda la ley, porque no tenía voluntad. Ella, la voluntad que tenía era de centralizar todo en ella, ¿verdad? Ahora está hablando de que el gobierno se debe desconcentrar, pero uno cuando está en el poder tiene que hacer lo que ha dicho.
No es cuestión de que usted va a ser amigo de la desconcentración o descentralización cuando estén los otros, pero cuando está usted quiere que se centralice. A eso es lo que yo le digo, la equidad, Ok, muy bien. la coherencia y la congruencia, que no es lo mismo. Y diríamos otros, la buena fe, ¿verdad? Y en política la buena fe es difícil. Colocamos imágenes en pantalla porque ya estamos en la recta final. La Procuraduría General de la República, hoy liderada por el abogado Dagoberto Aspra, le ha entregado al presidente del Congreso Nacional, José Tomás Zambrano Molina, el proyecto de ley de una nueva ley de contratación y compras. Un proyecto de ley de contratación y compras del Estado con un híbrido de la normativa chilena con la normativa dominicana. A propósito, yo escucho hablar a un par de colegas periodistas dándole bastante eco a la buena gestión de Abinader. La buena gestión fue en su primer periodo. Ya en este momento hay un quiebre en la percepción positiva hacia el gobierno de Abinader. Ya ahora ya no es un buen ejemplo. Abogado Kelvin Aguirre, así rápidamente porque estamos en la recta final. ¿Es urgente una nueva ley de contratación y compras del Estado? Este tema de las demandas también laborales en el país, usted como catedrático universitario que tiene que compartir día a día con sus estudiantes en la máxima casa de estudios. Bueno, en primer lugar, yo creo que una nueva ley de contratación del Estado es necesaria si al final también viene a mejorar, en primer lugar, el combate a la corrupción. En segundo lugar, una mejora en la eficiencia del gasto público. Y también se viene a modernizar el tema de procesos de contratación con lo que es la tecnología. Yo logré leer así de manera muy general ese proyecto de ley que usted ponía en pantalla que presentó el Procurador General. Y sí tengo algunas reservas, claro, habría que analizarlo a mayor profundidad. Por ejemplo, están reduciendo el plazo para presentar a una oferta. En la actual estamos hablando de 40 días para que usted presente una oferta, si usted está interesado en un proceso de contratación con el Estado. 10 días me parece poco, porque a veces se tiene que reunir muchos requisitos. Nosotros que también ejercemos la profesión de manera privada y que toca asesorar a una empresa, o sea, conseguir todas las constancias en el aparato burocrático del Estado no es fácil. Entonces, 10 días que lo están dejando, es cierto, lo quieren hacer más rápido, pero a la vez no sé si también se está exagerando un poco. Creería yo que lo debería dejar de 15 a 20 días, según mi apreciación y en la práctica. Actualmente, ¿no? Está en 40 días. En 40 días, sí. Okay. Sí, está bien reducir ese plazo porque lo hace más dinámico, sí. Y también el tema que miraba yo en esa ley de mejorar las plataformas, estamos hablando de un CAE, que ahora están hablando de otra plataforma electrónica. Entonces, con el ánimo de combatir la corrupción, de que sean más transparentes los procesos de contratación y sobre todo también mejorar la eficiencia del gasto. Pero sí hay que hacer esos análisis. También están derogando la ley de simplificación de procesos administrativos. Eso también habría que analizarlo. Pero bueno, nosotros que somos abogados sabemos que no siempre el problema es la ley también, ¿verdad? O sea, que el problema es la aplicación, que sea derecho positivo, que eso es lo que yo le digo a mis alumnos, ya que usted lo menciona, que sea un derecho eficiente, que se pueda acatar, porque aquí tenemos un montón de leyes y al final no se cumplen, ¿verdad? Entonces, Eduardo García Maínez, que es uno de los libros de introducción al estudio del derecho, que es de los que también estudiamos, dice que el derecho no solo es ley, ¿verdad?, sino que también es aplicarlo, interpretarlo, analizarlo, y de eso se trata, sí, en este caso, de esta nueva ley de contratación del Estado, ver cómo se pueden transparentar los procesos, pero también no se trata de que vamos más bien a ahuyentar a los oferentes también y que no va a haber tanta competitividad como un proceso de contratación. Y el otro me decía de lo laboral, ¿verdad? Sí, así rapidito. Bueno, rápido, yo lo que le puedo decir es que yo estoy de acuerdo y escribí un artículo en el año 2022 que estuvo en contra y salió publicado en el Heraldo, que se derogara la ley de empleo por hora. Para mí había que reformarla, no derogarla, porque la ley de empleo por hora en aquel momento beneficiaba a todos los que eran los jóvenes. Bueno, cuando fui estudiante y el maestro me daba clases,
Tuvimos un montón de compañeros estudiantes que trabajaban también y les ayudaba estar mediante ese empleo parcial que también está en el Código de Trabajo. Lo que pasa es que hubo muchos abusos, y eso estamos de acuerdo, que hubo ese montón de abusos por parte de los patronos, y eso es lo que ahora con esta nueva ley que se va a aprobar y que va a estar también el compañero acá, diputado, tienen que verificar que todo eso se corrija. Que, por ejemplo, a los empleados se les garantice que se les va a pagar proporcionalmente el salario mínimo, que también se les va a garantizar que estén afiliados al Seguro Social, que también se les va a garantizar que va a estar afiliados al RAP cuando es empresa privada, y que va a haber una supervisión más estricta, ¿verdad? Que eso fue lo que falló cuando la ley de empleo por hora, porque muchos, que es lo que también mencionaba Germán, que habían esos vicios de consentimiento de que los obligaban, ¿verdad?, a veces a pasarlos a esta ley de empleo por hora, y esos cometían esos abusos cuando sabemos que en la Constitución son derechos irrenunciables que se establecen en el capítulo del trabajo, en el artículo 128 de la Constitución. Bueno, le voy a dar un minuto porque yo quiero que usted me le refute a cada uno de ellos, porque usted me dice, yo aquí soy el antisistema. En razón a lo dicho por la Kelvin. Sí, Kelvin, un minuto para refutar lo de Kelvin. No, que yo le dije que la ley no resuelve problemas. Y la ley de contratación del Estado, con buenas intenciones, pero donde se ha dado la mayor corrupción es en la vigencia de esa ley. Los procesos de licitación amañados, las mordidas, la integración de las compras directas, de los comités de licitación, las aperturas de plicas, todo es manipulado. Entonces el problema no es la ley. Honduras no se va a transformar por leyes, que es un error de los abogados, los que hemos dado clase. Imagínate yo tanto tiempo para darme cuenta que es la voluntad política, es la cultura ciudadana. ¿Cuántas instituciones hay aquí contra la corrupción? Como 7. Y es cuando más corrupción hay. O sea, porque la corrupción no la vamos a resolver con leyes. Es cultura ciudadana. El corrupto se hace corrupto desde el hogar. Si yo formo a mis hijos para la corrupción, van a ser corruptos. Okay. Y si yo los formo para que mi familia toda esté involucrada en el narcotráfico, van a ser narcotraficantes. Okay. Como hay familias enteras que están metidas en el narcotráfico. Okay. Sí, porque esa es la cultura familiar. De valores y principios. Yo solamente le comento, cuando mi hija lleva un lápiz distinto a los de ella, mi hija inmediatamente el día siguiente lo manda a devolverlo. Porque de este chiquito, mire, que vaya rectecito. Bueno, a propósito, sumado a esto, porque ya no nos queda tiempo, hay Consejo de Ministros esta semana, Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano. Dicen que, ya me iba a poner como ejemplo, el gobierno está muy panzón, hay que reducirlo. Se acaba de ir el Fondo Monetario Internacional. Al abogado Kelvin Aguirre si lo veo delgado. No, más o menos. Ingeniero Flavio Nájera, Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano tendrá que pasar por el Congreso Nacional. Este proyecto de la Ley de compras y contrataciones, adelante. Totalmente de acuerdo con la reforma de la Ley de Contratación del Estado. Desde el 2001 no se ha hecho una reforma, es muy importante. Hace 25 años. Pero comparto al 100% que el tema no es de ley, el tema es de valores y principios, de los usuarios, de todos los que estamos involucrados en este proceso. Porque sabemos claridad que los valores donde se forman, en la escuela, en la casa y en la iglesia. Ahí es donde nos hemos descuidado como sociedad. Podemos tener el mejor sistema de contratación, pero si los usuarios van con las intenciones de querer hacerlo picarito, lo que vamos a hacer es legalizarles la manera de cómo hacer las cosas más, no, pero que les cueste, más profesional menos, y sin rastro va a pasar. Entonces creo que debemos de trabajar muy de la mano en el tema de valores y principios para poder construir las Honduras que todos deseamos, porque si solo nos dedicamos al tema de leyes no vamos a tener los resultados que deseamos a corto plazo. Me gusta también el tema de la contratación, la subasta inversa, porque en Honduras ¿cómo funciona el tema de la subasta? Quiero este bote con agua, el que licite mejor precio. Ese bote, el precio del mercado es 10 lempiras, pero ponemos de acuerdo los 5 y licitamos 22, 21, 25 y se va por 20. Pero cuando es subasta inversa, yo como Estado digo, esto cuesta 11 lempiras. El que me lo quiera ofertar, que me lo pague a 11 hacia abajo. Y como usted dijo que me iba a dar el minuto para... Mire, yo leí esa ley que le llaman de reactivación económica y desarrollo humano. No hay
ninguna disposición en el contexto de la ley, ni sobre reactivación económica, ni sobre desarrollo humano. Solo es el título. La finalidad de esa ley, señores de Honduras, pónganle atención, está en el artículo 5, en el segundo párrafo. Allí dice, ¿sabe cuál es? El fondo. Todo eso lo envolvieron con un montón de palabras, solo para disponer en 2 renglones que autorizan la transacción, la conciliación y los arreglos para los juicios que están tanto de arbitraje, de conciliación a nivel nacional como internacional. ¿Para qué? Para que se negocien los juicios de próspera que tiene en el extranjero. El CHADI. Claro, esa ley tiene como propósito abrirle el camino a las sedes, a las diferentes instituciones de esas, para que se reúnan, hagan una transacción, les vuelvan las sedes a Honduras, les paguen, una indemnización, pero el objetivo de esa ley no es otro. Ese es el punto, léanla. Ok, ya se le dio un minuto, abogado. 2 minutos para Germán Lobo, porque ya estamos en la recta final. Mire, en cuanto voy a hacer referencia a lo que decía el compañero Kelvin, bueno, yo no he visto la ley, pero si acortan los tiempos para efecto de poder ofertar, considero que están considerando tener alguna base de proveedores para el Estado, y en esa base ya habrán cumplido algún tipo de requisitos para efecto de hacerlo más viable, más expedito, de no estar presentando requisitos cada vez que vas a licitarle o le vas a gestionar algo al Estado. De repente puede ir por ahí, ampliar más. ¿Por qué le hace así, abogado? No, esperemos que sí. O sea, yo escuché que la dirección de UNCAE la iban a ampliar y de repente puede ir. O sea, mi observación es que yo considero que el plazo es muy corto. Sí, una base de proveedores. Voy a aumentarse unos 15 hasta 20 días, porque cada proceso pide diferentes requisitos. Usted tiene actualizado sus requisitos ahí, que ha cumplido con el Estado, y solo presenta la oferta y solo van sus requisitos de ahí. Eso puede darse. Considero que es la salida que se puede dar. Y en cuanto a este tipo de leyes que a veces llegan al Congreso, le ponemos algunos títulos. Correcto, sí. Y hay que ser muy estudioso en este tema. Y en cuanto a la corrupción, miren, no es tanto que ya te contraté. Y eso, y es donde volvemos caros los productos que le damos al Estado. El hecho es cuándo te voy a pagar. Porque el proveedor hace cálculo de todo ese tiempo en cuánto el Estado se va a tardar en pagarme. Y eso lo toma y le pone un precio a ese costo de ese dinero que va a estar dormido. Creo que ahí es donde debemos de ver cómo resolvemos que si yo le voy a comprar este bote de agua, ¿en cuánto tiempo se lo voy a pagar? Para que no me vuelva más caro ese bote de agua. Muy bien. Bueno. No, fíjense que también brevemente, el tema es que la ley de contratación no es mala la que tenemos. Es el manejo. Que ahí hay un artículo, no recuerdo si es el número 12, donde autorizan la declaratoria de emergencia. Entonces, cuando a un gobierno como el actual se le ocurrió, hace una declaratoria de emergencia para hacer las contrataciones directas, para evadir la ley de contratación del Estado. Entonces, realmente la tal figura de la contratación se aplica a medias o no se aplica. Entonces, no sé, yo declararía derogados todas las disposiciones sobre todas las instituciones y buscar una mayor participación ciudadana desde las alcaldías, porque la corrupción tiene que controlarse no solo a nivel macro, sino desde allá va. Ok,
30 segundos para un mensaje final. A propósito, gestión de gobierno del presidente Narriafura cumplirá un mes el próximo viernes. 30 segundos, un mensaje final, abogado Kelvin Aguirre. Bueno, muchas gracias, Eric, por invitarnos a este programa. Creo que hemos podido abordar 3 temas fundamentales, que es democracia, con el tema de las reformas electorales, oportunidades, con el tema de empleos, y lo que es transparencia con esta nueva ley de contratación del Estado. Desearle el mayor de los éxitos a este nuevo gobierno para que pueda cumplir con sus funciones esenciales, como es darnos una mejor seguridad, una mejor economía y una mejor salud. Muchas gracias. Bueno, y le deseamos éxitos ahora como catedrático universitario en la máxima casa de estudios. Estamos ahora en la Autónoma, sí. Muy bien. Bueno, con el diputado suplente Flavio Nájera, 30 segundos para un mensaje final. Ya el próximo viernes se cumple los primeros 30 días del gobierno de Narriafura. Bueno, primero, muchas gracias por la oportunidad que tuvimos el día de hoy de estar con el abogado Olvin, que a días no lo miraba, y con los compañeros, que siempre es grato estar. Y entender que podemos construir toda la Honduras que todos deseamos desde la diferencia. No necesariamente tenemos que pensar igual, sino que respetarnos y llegar en puntos en común, que es el beneficio del país. Que lo que creo que todo buen hondureño debe de tener claro, que la prioridad es el país, porque los seres humanos vamos a ser transitorios, pero vamos a tener a nuestra descendencia, a nuestros hijos, que quieren un país distinto para poderse desarrollar. Entonces los invito a que construyamos desde la diferencia la Honduras que todos queremos. Muy bien. Éxitos, ingeniero Flavio Nájera, como diputado suplente de la bancada de la DC. Son 2, ¿verdad? Somos 2. Propietario y suplente. Muy bien. Bueno, abogado Germán Lobo, mensaje final. Creo que en cuanto al gobierno hay una responsabilidad grande, no solo para el partido que optó a la presidencia de la República, sino que hay que hacerle una lectura a la participación ciudadana del 30 de noviembre, que de una u otra manera le genera una responsabilidad a los 2 grandes partidos del país, centenarios, ¿verdad, doctor? Tienen una gran responsabilidad, y especialmente en aquellos temas que tienen que ver en el Congreso Nacional de la República. Muy bien. 30 segundos para un mensaje final. No, a mí me parece que es importante la búsqueda de consenso, ¿verdad? El país no puede seguir en esta situación. Imagine lo que le ocurrió a la presidenta Xiomara Castro desde el primer día que tomó posesión, todos los días, todos los años, una campaña permanente de descrédito, de disminución contra las acciones de su gobierno, de un Congreso Nacional partido, todos oponiéndose a todo lo que se quería hacer. Ojalá al nuevo gobierno no le toque esa situación, o sea, que no le toque estar todos los días tratando de buscar cómo hacer algo, pero no poder lograr consensos. Muy bien. Pónganse de acuerdo sobre Honduras, hombre, sobre los intereses de la gente, de la salud, de la educación, de la vivienda, pero del pueblo, no de los, ¿cómo es que le decía al principio? De los lobos. Muy bien. Gracias, abogado Olvin Rodríguez. Gracias, abogado Germán Lobo. Gracias, abogado Aguirre. Y gracias al ingeniero Flavio Nájera. Y por supuesto, nos veremos el próximo domingo, siempre en punto de las 6 de la tarde. Desde los estudios de LTV, este fue su foro dominical, Contraportada, con el mejor debate, análisis y protagonistas de las noticias en Honduras. Conducido por el destacado periodista Eric Mejía.